Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva, le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. El pastor Tibor Mezaros te trae una buena dosis de mensaje. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches. Bueno, es un gusto saludarlos una vez más aquí desde la cabina central de Radio Urbano. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y estamos en una emisión más de su programa Sinceridad, totalmente en vivo, domingo 25 de agosto de este 2024, 8 en punto de la noche, y bueno, hoy con la grata compañía de Milena. ¿Cómo te va, Milena? Bien, gracias, pastor. Aquí un domingo más y terminando mes, ¿no, pastor? Bueno, ahorita le vamos a pasar las líneas donde usted se puede comunicar con cada uno de nosotros. Gracias, pastor. Así es, último domingo del mes de agosto, ya se nos vino septiembre, el mes de la patria, aquí en Costa Rica se nos vino encima. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta ventana que Él ha abierto, digámoslo, aquí a través de Radio Urbano, y que podamos llegar a tanta gente, no solamente en Costa Rica, sino fuera del país también. Padre, te damos gracias en esta linda noche, gracias por esta oportunidad, una oportunidad más que nos regala, Señor, de poder a través de estos micrófonos llegar a muchas personas, muchas familias que a esta hora nos acompañan en sintonía con un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor, que tu palabra es refrigerio para nosotros, para nuestros huesos, Señor. Así es que nos disponemos todos, Señor, nosotros aquí en cabina, ustedes allá al otro lado del dial, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a recibir ese consejo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén, pastor. Entonces usted se puede comunicar urbano106.com, radio en vivo, y ahí está el chat y puede mandar su nombre, de dónde nos está escribiendo. También tenemos un chat que es el 60651059, que usted puede mandar también su mensaje. Audio no se permite, ¿no, pastor? No, ese es un WhatsApp, ¿no? Ajá, 60651059. Ahí si estamos usted está fuera del conectaditos. país, y pone más 506-6065-1059, ese es el WhatsApp de aquí del programa también. O también, como dijo Milena, urbano106.com, ahí puede también conectarse FM, con ¿no? nosotros. La FM. Sí, correcto. Ok, bueno, vamos a arrancar, no sin antes saludar a todos los muchachos y muchachas ahí en los centros penitenciarios, en la cárcel de la Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, allá en Cartago, allá en Guapiles, en La Leticia, en San Carlos, la cárcel de mujeres. Bueno, todos aquellos, mandarles un abrazo fraternal desde aquí, desde Radio Urbano. Claro que sí, pastor. Bueno, vamos a arrancar, Mile, desarrollar un tema de actualidad, un tema, pues todos los temas, aunque a la palabra de Dios, a la Biblia se le acusa de ser un libro antiguo. No es un libro antiguo, es un libro muy actualizado. A veces uno lee cosas en la palabra que pareciera que fueron escritas ayer, ¿no? O sea, porque se amoldan y es una radiografía tal cual de lo que hoy por hoy vivimos, ¿no? Pero bueno, para ir entrando en el tema que traemos para hoy, mencionar algo que de pronto usted nos ha escuchado ya en ocasiones anteriores, ¿no? Insistir en cómo el Señor nos ha creado y con ciertas características. El Señor nos ha hecho, Mile, como seres 100% relacionales, ¿no? O sea, nosotros nacemos con la necesidad de relacionarnos con otras personas para convivir, ¿no? Sí. O sea, algunas personas es mucho más fácil relacionarse con otras, que a algunas les cuesta bastante, pero no quiere decir que no lo puedan hacer. O sea, Dios nos ha dado con esa capacidad. Ahorita nosotros estamos viviendo una época muy diferente hacia tal vez la época que nosotros vivimos en nuestra juventud. Hay muchos avances tecnológicos, lo cual pues es una maravilla, ¿no? Uno ve ahorita todos los avances tecnológicos comparados con cuando nosotros éramos jóvenes y bueno, es algo tremendamente maravilloso, asombroso que uno pueda comunicarse en tiempo real, digamos, con gente que está al otro lado del mundo, ¿no? O sea, de hecho ahorita hay gente en otros países escuchándonos y eso es algo inmediato, ¿no? No como en la época nuestra que a lo mejor telegrama. Uno mandaba telegramas y decía, bueno, no se pase de 5 letras, de 5 palabras porque le cuesta más caro. Entonces uno, había mucha creatividad en uno para escribir un telegrama, porque como en pocas palabras poder expresar un mensaje. Pero esa era otra época, ¿no? Y cada época pues tiene lo suyo, ¿no? El problema con esto de los avances tecnológicos es que
lo que vemos cada vez o todos los días es que esto hace que se pierda el contacto de la gente, ¿no? O sea, ya todo el mundo se comunica a través de computadoras, de celulares y todo. Yo por ahí leía algo que es muy cierto, que dice que los celulares, o sea, la tecnología, todo eso que estamos hablando, los celulares nos acercan con la gente que está lejos, ¿no? Pero nos alejan de la gente que está cerca, ¿no? Porque a veces estamos ahí, a veces usted puede ver ahí mismo en la misma casa de uno, ¿no? Ahí en la sala podemos estar 3, 4 personas ahí sentados uno al frente del otro, pero aunque estén físicamente cerca, están lejos porque cada uno anda navegando en sus propias cosas, en su propio teléfono, ¿no? Entonces, ese es uno de los inconvenientes serios que nos ha traído todos estos avances tecnológicos. Se ha dejado en segundo plano todo lo que es el roce social, lo que es el abrazo, lo que son las expresiones, las muestras de cariño que en la pandemia, como no se podían hacer ya por cuestiones de pandemia, la gente extrañaba eso, ¿no? Bueno, ya pasó la pandemia y también esas expresiones de cariño pues siguen ausentes, no porque no se pueda por cuestiones de salud, sino porque hay otras cosas que las han reemplazado, que es lo que estamos hablando de la tecnología como tal. Entonces, todo esto nos ha llevado a una generación de hoy por hoy que vive aislada, ¿no? Mire, es como un aislamiento social. Y yo me acuerdo cuando uno era niño, la mamá le mantenía diciendo a uno, hey, ¿a qué hora van a entrar a la casa? Porque estaba todo el día pasado uno en la calle jugando, ¿no? ¿A qué hora van a entrar a la casa? Hoy en día lo que se le dice a los muchachos es, vea, usted no va a salir de la casa, ¿o qué? Porque ya no salen los muchachos de la casa, se mantienen encerrados en sus habitaciones, ahí en su computadora y todo eso, ¿no? Entonces, Pastor, eso es algo, es una realidad de hoy, ¿no? Y no ir tan lejos con los adultos mayores, que uno se sentaba a escucharle las anécdotas, los cuentos. Ahora ya nos da pereza sentarnos y escucharlos. Ya ahora estamos tan ensimismados con estos aparatos que ya nos da pereza. Sí, también con ellos. Sentarnos lo mismo, ¿no? con ellos, a escucharles sus historias y vuelven y nos repiten lo mismo y vuelve. Y entonces, esto que estamos hablando del aislamiento y de que ya todo el mundo anda metido en lo suyo y todo eso, pues está muy relacionado al tema con el que vamos a hablar hoy. Y es un tema con el que muchas personas conviven, Mile, y nosotros también en algún momento. El que diga que no ha pasado por esas etapas, pues, bueno, yo no voy a decir que miente porque puede ser que haya alguien que no, pero la gran mayoría de nosotros hemos pasado por episodios y tiene que ver con la soledad, ¿no? El tema de la soledad, ¿no? Yo me acordaba de una canción allá que escuchaba yo en mi juventud allá en Colombia que decía que la soledad es mala consejera, ¿no? Mala consejera. Y es un dicho que dice, la soledad es mala consejera, ¿no? Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso, de la soledad como tal, si realmente uno como cristiano vive episodios de soledad, sí o no, o que, bueno, todas esas cosas que a uno le pueden tener esas inquietudes, ¿no? Porque hay diferentes formas de soledad y también hay diferentes formas de llegar a ella, ¿no? Y se sabe que esa es una etapa que uno sin quererlo, sin observarlo, es silencioso. Una persona se aísla y ni nos damos cuenta, pastor, es algo silencioso que va aumentando. Así es, sí. Ajá. Pero bueno, vamos a definir, siempre nos gusta definir, si usted es una persona que nos sigue o apenas está uniendo en sintonía con nosotros, siempre nos gusta definir los temas, ¿no? Para que todos sepamos de qué estamos hablando, porque si uno no los define, puede ser que usted que está al otro lado del dial, usted tenga un concepto de soledad diferente al que nosotros manejamos. Entonces es bueno definirlo, uno busca las definiciones en el diccionario. La soledad se define, o sea, usted puede buscar en cualquier diccionario. Dice que la soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, ¿no? Eso es la definición de soledad. Generalmente uno lo asocia a lugares desiertos o a tierras no habitadas. También está muy ligado a ese pesar y esa melancolía que se puede sentir por la ausencia o la muerte o la pérdida de algo o de alguien, ¿no? Esos son episodios de soledad como tal. Entran como en depresión, pastor. Sí, puede ser. Ajá, en ansiedad. Y en esto de la soledad, Mile, hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener compañía que tener gente alrededor, ¿no? Así es. O sea, es que el hecho de que usted tenga gente alrededor no quiere decir que tiene compañía. Eso también lo vamos a estar hablando de eso. De hecho, el tema de la soledad fue algo que el mismo Dios vio cuando puso al hombre en el Edén, ¿te acuerdas? Y bueno, y que lo puso a que armara las parejas y le pusiera nombre a los animales y todo. Y dice la palabra en Génesis 2:18 que dijo Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que esté solo, y entonces por eso le voy a hacer la ayuda idónea, ¿no? Entonces no es bueno que el hombre esté solo, esas son palabras que Dios dijo en Génesis 2:18, y por eso le haré ayuda idónea. Entonces,
La soledad es un tema o es una situación que tarde o temprano nos llega, yo creo, ¿no? O sea, lo que pasa es que en algunos puede que pegue más fuerte que en otros, pero... Es que encierra digamos muchos sentimientos, sí, pastor. exacto, pero es algo que Ajá. todos experimentamos, ¿no? Ya sea que nosotros la provoquemos, Sí, porque que puede nos ser... aislemos solitos. O ya ahí. sea que nos llegue de una manera imprevista, ¿no? O sea, Sí. que sea algo que nosotros no estemos buscando, pero que nos llegue, ¿no? Algunas veces estar en soledad es una decisión personal, ¿no? O sea, hay Ujú. gente que decide estar sola. Que no le gusta tener compañía. Sí, o sea, es sí. una decisión personal y es totalmente respetable. Ajá. Y eso es algo que no respeta nada, ¿no? O sea, llega sin importar si la edad que tenga la gente, porque uno a veces tiende a creer que la soledad o Son esos los cuadros de adultos soledad mayores. son gente ya vieja, Ajá. mayor y todo. No, eso no tiene edad, ¿no? Ahorita, de hecho, en la sociedad en la que estamos ahorita, estamos experimentando cuadros de soledad, o por lo menos de muchos muchachos, De ¿no? muchos jóvenes. Por lo mismo que estamos hablando ahora del aislamiento como tal. Entonces eso no respeta ni edad, ni nivel social, ni religión, nada de eso. Lo que pasa es que uno puede dar mensajes del tema de la soledad bíblicamente y recuerden que los mensajes bíblicos, los consejos de la Biblia, pues ¿para quién son? Para los hijos de Dios, para los que realmente creemos que hay poder en la palabra, Amén. ¿no? Porque usted le da un mensaje enfocado desde el punto de vista bíblico sobre el manejo de la soledad y todo eso a alguien que no es de Dios y ahí mismo te van a desechar y te van a decir que deje uno la cursilería y que deje uno de ser tan espiritualoide y bueno, de todo, ¿no? Porque ya ellos prefieren pensar en otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que es una decisión personal, no respeta nada de eso, de lo que les dije ahorita, ni de edad, ni nivel social, ni religión, ni nada de eso, ¿no? Hay ocasiones en que realmente, como les decía, uno quiere estar solo, ¿no? Porque uno quiere Sí. reflexionar, porque está O enojado. ha pasado un proceso muy feo, un divorcio, Sí. una separación, entonces dice, bueno, estás Y solo un en línea de ratito eso, para mire, en línea de eso, limpiarte. estar solo no siempre es malo. Ajá. O sea, no crea. Lo que pasa es que hay que saber manejar eso, ¿no? O sea, Sí, no sí siempre tienes- estar solo es malo. Nada más Tener la asegurémonos. identidad. Asegurémonos de que, digamos, si uno es una persona que ha nacido de nuevo, uno le ha entregado su vida al Señor, Ujú. pues uno nunca llegará a estar solo, ¿no? O sea, porque realmente lo que uno entra es a disfrutar de una privacidad con Dios, ¿no? O sea, Así es. eso también lo vamos a estar desarrollando y vamos a ver algunos ejemplos de que realmente el que es de Dios nunca se debe sentir solo, ¿no? Porque uno más bien está en privacidad con Dios. Porque, digamos, uno puede, cuando uno está con Dios, usted lo va a saber que usted puede estar rodeado de mucha gente, pero usted lo que menos tiene es compañía, pero la compañía del Señor siempre la va a tener, ¿no? Mateo 6:6 dice la palabra, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces mire que uno dice ahí, para uno realmente relacionarse con el Señor no necesita estar rodeado de gente. Ahora usted dirá, pastor, entonces yo no necesito congregarme. Es que eso es otra cosa, ¿no? Eso es totalmente diferente. eso Uno se congrega en una iglesia porque personas que en agradecimiento, una relación con Dios, pues uno va y comparte, saluda a la gente como El miembros de un mismo roce, cuerpo, el el roce. Uno tiene la posibilidad de hacer visible, su relación con Dios se hace visible cuando usted se relaciona con los demás hermanos. Entonces, ahí hay un principio que es clave. Uno no va a la iglesia, uno no se congrega para ser cristiano. Sino que como uno ya es cristiano, Así pues es. uno se congrega, ¿me Va a la entiende? Entonces, iglesia. pero usted no es que el hecho de ir a la iglesia lo hace cristiano, no. Se supone que los que van a la iglesia es porque ya son cristianos, ¿no? Parte de Entonces, agradecimiento. ahora se dirá, pastor, ¿y alguien que no le ha entregado su vida al Señor y va a una iglesia? Bueno, pues va a tener la Tiene- posibilidad de entregarle su vida al Señor y en ese momento convertirse en un hijo de Dios y de ahí en Así adelante es. la idea es que se congregue, ¿no? Pero bueno, el caso es que hay que tener cuidado porque así como hay una soledad, o sea, ausencia de compañía, digámoslo, que cuando uno está en una relación con Dios, más bien le puede ayudar a uno a fortalecer nuestra relación con Él porque nos permite disfrutar de una intimidad con Él. Esa es buena, pero también hay una soledad que es muy peligrosa, mire que a uno más bien, si uno no la maneja bien, te puede apartar de Dios, ¿no? Esa es muy peligrosa y esa es la que uno tendría que ver ahí, como tú decías, silenciosa y que la Biblia habla de que Sí. hay que tenerle cuidado porque esos son escenarios que el enemigo utiliza como león rugiente, ¿no? Si hay algo que un león rugiente está buscando para cazar una presa fácil, es la presa que está Sí, sola, ¿cierto? Está sola, apartada, ¿no? Es una apartada. presa fácil, ¿no? Entonces, esos cuadros de soledad pues son posibles y ocurren con mucha frecuencia, ¿no? Entonces,
Y ¿sabes cuál es la peor soledad, Mile? La acompañada, ¿no? La compañía. Esa que se siente aunque uno tenga mucha gente alrededor. Esa es la peor soledad que está, ¿no? Pero Pastor, entonces, recuerde eso, nada más para cerrar eso, Mile. Si usted le ha entregado su vida al Señor, usted no tiene por qué sentirse solo, ¿no? Y ahorita le voy a poner unos ejemplos que nos garantizan eso, de que si usted tiene una relación con el Señor, usted no debería sentirse solo, usted más bien disfrute de su privacidad con Dios, aunque entre comillas esté en soledad, es decir, no tenga compañía alrededor, pero usted tiene una compañía más importante que la del Señor, ¿no? Así es. Y cuando hablabas al principio de Génesis que el Señor da ese plan perfecto para su humanidad, ahora, hoy en día, en este siglo que estamos, ya los jóvenes no quieren tener hijos, ya quieren estar solos, vivir solos, ya no quieren compañía, tal vez tengan una mascota. Entonces va aumentando ese gran, digamos, número de gente que ya muere solita, ya mucho adulto ya está solo. Entonces se me viene a la mente los jóvenes hoy en día ya no quieren hijos, ya no quieren casarse, pastor. Entonces eso va aumentando. Sí, o sea, a quedarse solos. Y a veces uno, y comentamos eso, ¿no? Que uno conoce personas que viven solas, que tienen sus buen apartamento, buenas cosas, y uno diría, o sea, qué rica esa vida, no tiene nadie que lo moleste, diría uno, ¿no? Sí. Pero uno se pone a ir al detalle de gente que experimenta, hilando fino, sí, y hay gente que experimenta ciertos vacíos, o sea, sí. no hay, o sea, por algo el Señor lo dijo, Mili, sí, no es bueno que el hombre y la mujer estén solos, o sea, ¿por qué? Porque somos seres relacionales, nosotros tenemos esa necesidad de relacionarnos, de hablar, de comentarnos, por allá hay un versículo que más adelante lo voy a tocar que dice que mejor son dos que uno, todo eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que algunos versículos donde el Señor nos da ese parte de tranquilidad, ¿no? Si usted es una persona que no, así no tenga personas a su alrededor, tenga la plena confianza, si usted está en una relación con el Señor, que usted no está solo, ¿no? Usted lo que puede hacer es disfrutar de una intimidad con el Señor. Josué 1:9, el Señor le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, es decir, no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así ¿Me entiende? Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces no se sienta solo. O sea, si usted tiene relación con el Señor, él lo que dice es, llame e inmediatamente se le abre. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y habla de cenar, ¿no? Porque para los judíos la cena es un momento de intimidad, de compartir, ¿no? No habla de entraré y desayunaré con él, ni almorzaré, no, habla de cenaré con él. La cena para los judíos es un momento de compartir, de disfrutarlo en compañía, ¿no? Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por más que haya ausencia de compañía, el cristiano obviamente puede disfrutar de esa intimidad con Dios. Ahora, no quiere decir eso, Mile, que por más que uno tenga su relación con el Señor, uno no caiga de pronto en esos baches, experimentando esos episodios de soledad, ¿no? Que es parte de nuestra formación también, es parte de la aflicción y de las mismas aflicciones. Porque o sea, hay que quitarse esos mitos de que porque uno es cristiano, que uno no se entristece, que uno no se enferma, que uno no, o como dice una canción por ahí, que el cristiano no puede estar enojado, ¿no? No, obviamente es parte de, ¿no? Es normal que en el momento en que uno acepta al Señor, pues, digamos, en algún momento de nuestra vida nos topemos con esos sentimientos de soledad, ¿no? Que lo manejamos mal, sobre todo cuando uno experimenta el rechazo de aquellas personas con las que normalmente uno compartía, ¿no? O sea, y muchas veces, a veces de la misma familia como tal, ¿no? Pero bueno, eso, lo que pasa es que uno tiene que manejarlo, como le decía, no debería ser un momento de tristeza como tal, por más que a uno le duela, porque hay gente con la que uno ha inclinado ciertos sentimientos, pero acordémonos que al Señor lo rechazaron. ¿Quiénes? Su propia gente, ¿no? Sus propios allegados. Es más, la gente que más dudó del Señor era su propia familia y todo eso. Y digamos, en la ciudad donde menos creyeron en Él fue en la ciudad de Él, ¿no? Y por eso viene aquella famosa frase, Mile, que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, pero el Señor siempre mantuvo la confianza en su Padre. ¿Y sabe qué decía Él? Por ejemplo, en Juan 16:32 decía, me dejaréis solo, le decía a la gente, mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo, decía Él, ¿no? Y no solamente el Señor,
David sintió mucha aflicción en varios salmos, pero hay un salmo, mire, que donde él plasma eso, ya te voy a dar la palabra, donde David plasmaba esa soledad en la que él se podía sentir, por más que él tenía una buena relación con el Señor, que es el Salmo 88. En el Salmo 88, mire lo que dice David, ¿no? Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Él se sentía ya que Dios lo había abandonado. Después dice más adelante, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir, has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Y entonces era un sentimiento de David, obviamente al sentirse perseguido y todo eso, de que él inclusive llegó a sentir que hasta el mismo Dios lo había abandonado, ¿no? Entonces son cuadros de soledad que lo llevan a sentirse afligido como tal, ¿no? Sí. Y aquí hablando de Juan 16, 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y eso es una realidad, que siempre vamos a tener aflicción, vamos a tener enfermedad, vamos a tener cuadros de depresión, ¿sí me entiende? Entonces, pero el Señor dice aquí en Isaías 41:10, dice así, vea: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y era algo, mire, que todos los lindo. siervos que el Señor llamaba, siempre había temor en ellos, ¿no? Sí. Moisés estaba lleno de miedo para ir al faraón, pero siempre venía esa parte de tranquilidad del Señor: no temas que yo estaré contigo. De hecho, el mismo Pablo se sintió solo, ¿no? Y él decía, le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 4:9, le decía, procura venir pronto a verme, ¿no? Se sentía él solo, ¿no? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, Tito se fue a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, ¿no? Y decía, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil, ¿no? Entonces, si ven, grandes siervos del Señor sintieron esos cuadros de soledad, de ver que gente allegada pues ya no estaban, que ellos tenían su relación con el Señor. Obviamente hay que saberlos manejar y ellos lo manejaban. Entonces, un grave error en esto de cuando uno tenga esos sentimientos es aislarse, ¿no? O sea, no se aísle, no deje de congregarse, o sea, busque rodearse de gente en la cual usted pueda tener cierta confianza, o sea, porque acuérdese que la soledad es mala consejera, lo que estamos hablando, ¿no? Y la soledad, mire, tiene propósitos. Sí. Y uno de los propósitos de eso, porque es parte de nuestro caminar cristiano, es parte de sentir ese rechazo. O sea, el mundo, el Señor decía, el mundo lo rechaza, ¿por qué? Porque ustedes no son del mundo. Entonces, eso es algo que es inevitable. Si usted lleva una relación con el Señor genuina, una verdadera relación con el Señor, es inevitable que usted sienta que hay gente de la cual usted antes compartía que lo aísla, ¿no? Entonces son momentos de aflicción, pues son tiempos necesarios, son tiempos de formación. En Oseas 2:14 el Señor decía, pero he aquí yo te traeré y la llevaré al desierto, que si hay un lugar físicamente donde uno puede visualizar la soledad es en un desierto, ¿no? O sea, pero él decía, he aquí yo te traeré y la llevaré al desierto, ¿para qué? Para hablarle a su corazón. Entonces son momentos en los cuales el Señor aprovecha para hablarlo, ¿no? Y por ejemplo Moisés, ¿no? El caso de Moisés, acordémonos que Moisés vivió 3 épocas de su vida: los primeros 40 años creyendo que era alguien, creyendo que era hijo de Faraón; los segundos 40 años creyendo que no era nada, pues estaba ahí; y los últimos 40 años, pues obviamente sirviendo al Señor. Entonces, básicamente, en Éxodo 3:11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, era una época en la que él estaba ya, esos 40 años donde él sentía que no era nadie, ¿no? O sea, estaba desinflado, dócil, humilde, manso. Entonces, básicamente esos momentos que él vivió en soledad, pastoreando ovejas y todo, fueron momentos que el Señor lo iba moldeando, básicamente, para que él, dejando el orgullo de lo que era cuando estaba en Egipto, él sabía que el Señor estaba con él y que de la mano de él podía hacer muchas cosas. Entonces la soledad con Dios, recordemos, no es propiamente una soledad en el sentido de nuestra relación con él, sino que podemos disfrutar de esa privacidad con él. Lo que hace es forjar nuestro carácter y lo que hace es prepararnos para que el Señor nos pueda usar. De hecho, el Señor lo hacía, mire. El Señor lo hacía, ¿no? Por más que él tenía sus discípulos y tenía multitudes que lo seguían,
pues él lo que hacía era apartarse, ¿no? Como alejarse de la gente un poquito, ¿para qué? Para orar, para ponerse en las manos del Padre, para hablar con Él y todo eso. Entonces, los momentos de soledad, es decir, de apartarse de la gente, son momentos propicios en los cuales uno puede, el Señor le puede hablar a uno al corazón como tal, ¿no? Ajá, como dices tú, hay propósitos de la soledad y todo. Uno se preguntaría, pastor, ¿cómo sé yo si estoy en soledad? Aunque esté, como dices tú, rodeado de gente. ¿Cómo me voy a pesar o a ubicar si yo estoy en soledad? ¿O cómo se da cuenta la gente que yo estoy en soledad? Dice, pero mira, yo lo veo bien, él va y trabaja, va y estudia, pero ¿cómo se da cuenta realmente? Como tú decías, no congregarse, no orar ni nada. También hay otras cosas que uno puede ir aplicando a su vida secular, que es, bueno, vaya, camine, haga ejercicio, medite, a ver qué es lo que le está pasando, qué es lo que está... Ok, bueno, para allá vamos. Ajá. Para allá vamos. Son preguntas que hay que resolver. O sea, ¿cómo sabe uno que realmente está en soledad? Bueno, primero que todo, usted lo que tiene que saber y lo que la palabra siempre nos ha aconsejado, ¿no? Examínate si estás o no estás en la fe. Sí. O sea, primero saber Ajá. si realmente usted está o no está en una relación con Dios. Pero digamos, O sea, que si hay una usted está en persona una relación con Dios, que no esté en relación con Dios. Bueno, pero primero, si usted está en una relación con Dios, usted tiene que entender que usted nunca va a estar solo. O sea, si es que realmente usted cree en lo que el Señor establece en su palabra y usted puede disfrutar de una privacidad con Él. Ahora, eso no exime de que nosotros, al habernos hecho como seres relacionales, nosotros no necesitemos relacionarnos con la gente. Nosotros necesitamos relacionarnos por muchas cosas. Además, para eso se congrega uno, para relacionarse con la gente. Ahora, si es una persona que no tiene una relación con Dios, así es. pues obviamente esa persona, las personas que no tienen una relación con Dios siempre van a depender del digamos, entorno. Del entorno, sí, el entorno es el que lo maneja, ¿no? Y las presiones de grupo y el sentirse parte de un grupo, y por eso hay mucha gente que va a dar a donde no debería estar en el lugar equivocado y con las personas equivocadas, simplemente por esa necesidad de sentirse parte de un grupo. ¿Por qué? Porque no tienen ni identidad, porque no saben ni quiénes son, no saben de dónde vienen, no saben ni para qué están viviendo. Entonces andan como lo que dice la palabra, llevados por cualquier viento, ¿no? Que lo lleva por aquí, que lo lleva por acá. Entonces, va la gente. Entonces, por eso es que siempre estos consejos que uno da siempre son para los que tienen una relación con el Señor. Los que no tienen una relación con el Señor no les podríamos dar estos consejos. Lo primero que tendríamos que darle es, tienen que arrepentirse, entregarle la vida al Señor, permitir que la sangre le limpie de todos sus pecados y nacer de nuevo. Y en ese momento comenzar a construir una relación con Dios, que es el que nunca te va a dejar. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice la palabra, el Señor siempre estará ahí y te recogerá en la medida en que tú permanezcas en Él. Si tú permaneces en mí, dice el Señor, yo permanezco en ti. Eso sería prenda de garantía, ¿no? Sí. Por ahí. Pero bueno, vamos a hablar y para allá vamos a hablar de la soledad que lo aparta a uno de Dios. Obviamente, también qué debería ser y qué no debería ser uno en momentos de soledad. Entonces, hay una soledad que a uno lo aparta de Dios, que esa es muy peligrosa, como les decía ahorita. O sea, hay que tener mucho cuidado con ella porque es mala consejera y puede traer a la vida de uno serias consecuencias, ¿no? Qué peor consecuencia, Mile, que apartarlo a uno de Dios y con ello volverlo a uno candidato a pasar una eternidad sin Él, ¿no? Sí. O sea, y digo candidato porque acuérdate que mientras uno esté vivo, hay esperanza, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué es lo que uno no debería hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué puede uno llegar a esa soledad que lo aparta a uno de Dios, Mile? O sea, hay varias formas de llegar a ella, acuérdate, es una decisión personal. ¿Y por qué puede uno llegar a eso? Primero, obviamente, por no aceptar una equivocación o un error, ¿no? Muchas veces la gente se aísla precisamente para no aceptar que se equivocó y para no ponerse la vergüenza bajo el escarnio público, digámoslo así. Por ejemplo, Judas. Ya todos sabemos lo que Judas hizo, ¿cierto? Sí. Y después de que él hizo lo que hizo y ya cuando, digamos, dimensionó y midió las consecuencias de lo que hizo, ¿qué hizo él? Se aisló, ¿cierto? Se aisló y ese aislamiento lo llevó a tomar una decisión fatal, ¿cierto? Porque uno a veces se pregunta, Mile, yo sé que ustedes que están ahí podrían decir, y uno mismo decir, sí, pastor, pues es que eso estaba escrito, eso tenía que pasar así, pero uno no deja de preguntarse por qué él no le pidió perdón al Señor, no se refugió entre los discípulos, ¿me entienden? Tal vez
alguno lo hubiera persuadido y no se hubiera Claro. terminado por ahorcar. Bueno, ¿me Sí. entienden? Porque dice la palabra en Eclesiastés 4:9 que si uno cae, el otro lo levanta, ¿cierto que sí? Entonces, y en la juventud, mire, en la juventud uno pasa por esas etapas en las que uno quiere estar solo, ¿no? ¿Cierto? Todos los Las jóvenes pasan por hormonas, eso. ¿qué Y, será? y porque si hay alguien a los que les cuesta reconocer los errores, son a los jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, no te metas en mi vida, le dicen a uno. Y uno como padre lo que le podría decir a un hijo es, pero ¿quién se metió en la vida de quién? Pues yo estaba tranquilo, yo estaba bien y usted fue el que llegó y se metió en mi vida. Entonces no me diga que no me meta en su vida cuando usted fue el que se metió en la mía. Pero los hijos pasan por esa, digamos, los jóvenes pasan por esas etapas de querer estar solos como tal. Ahora, ¿cómo salió el hijo pródigo de su error? Mire, ¿cómo reconoció él su error? Cuando se quedó vio solo. feo, Cuando se feo. quedó solo, porque mientras él estuvo allá con sus amigos y disfrutando y todo ese asunto, él no pensó que estuviera haciendo mal o que se hubiera equivocado en la decisión que tomó. Cuando se sintió solo ahí alimentando cerdos, ahí fue que dice la palabra que volviendo en sí, reconoció su error, ¿cierto? Entonces, pero esa, digamos, ese aislamiento que generalmente uno toma la decisión de entrar por no querer reconocer una equivocación, un error, lo puede llevar a uno a alejarse definitivamente de Dios, ¿no? Entonces, y eso pasa con muchas personas que a veces cometen un error o caen en pecado y todo eso, y en vez de más bien acercarse a la iglesia, refugiarse en la familia de la fe, volver a nacer, someterse a un proceso de restauración como tal, ¿sabes qué es lo que hace más bien? Se van, ¿no? Se van. Se alejan de la iglesia. Entonces, ahí donde uno se pregunta, ¿por qué? O sea, Sí. ¿por qué? ¿Quién necesita a quién? ¿No? Es que hay gente que se aleja de la iglesia y uno no dice de la iglesia pues que se van a la otra iglesia, porque si se van a otra iglesia está bien, en la medida en que pues, mantengan agarraditos del Señor no hay problema, pero se salen de la iglesia, se salen de los caminos del Señor y entonces uno le diría, ¿pero por qué? O sea, ¿quién necesita a quién? ¿No? Porque es que hay gente que a veces creen que Dios los necesita de ellos, ¿no? O sea, nosotros somos los que necesitamos de Dios y nosotros somos los que tenemos que mantener agarraditos, asidos de las cosas de Dios, como dice. Entonces, una primera razón que nos puede llevar a esa soledad es cuando no aceptamos una equivocación, un error, y más bien en vez de aceptar eso, tomamos la cruel o la Ajá. mala decisión de aislarnos, ¿no? Otra razón, Mile, es por el temor de enfrentar un problema. Que eso es otra cosa, ¿no? A veces hay ese temor de enfrentar algo y entonces lo lleva a uno más bien a aislarse, ¿no? Que fue lo que le pasó al buen Elías. Esconderse. ¿Acuerdan de la historia en Primera de Reyes 19:1 de Elías y la famosa Jezabel? Imagínense que Elías, todo un profeta de Dios, victorioso, mató a 450 profetas de Baal, obviamente haciendo una demostración tremenda del poder de Dios con el fuego de Dios. Y entonces viene una mujer y lo amenaza y lo atemorizó. Y él, obviamente, en vez de enfrentar ese problema, sabiendo de antemano que tenía el respaldo de Dios, lo que hizo más bien fue aislarse, ¿no? Y salió corriendo, huyó. Entonces, no, usted que me está escuchando, no tenga miedo de enfrentar los problemas, no le haga el quite a los problemas, no los aplace, acuérdese, vaya a la raíz del problema, solucione, ataque eso, porque mientras usted no solucione el problema va a estar ahí, ¿no? Y aislarse no va a solucionar el problema. Entonces, enfréntelo, como dirían en el argot del ciclismo, un saludo para todos los ciclistas, hay que ponerle el pecho a la brisa, ¿no? O sea, no le huya a los problemas, ¿no? Pastor, ahí entraría uno a pensar que nosotros como hermanos de una iglesia, de una comunidad cristiana, ahí a veces nos falta a nosotros ayudar a estas personas. Usted sabe que somos insensibles, a veces nos hacemos los de la vista gorda, como decimos nosotros, que deberíamos preguntar, pero no para chisme, sino ayudar. Ahí nos falta a nosotros esa parte de ¿sabes cuál sensibilidad. ¿Sabes cuál es el asunto muchas veces de eso también? Ajá. Mire que hay gente que tiene problemas, pero no busca ayuda. No busca ayuda. Entonces, es muy complicado porque en las iglesias hay gente que tiene problemas. O sea, Sí, es indudable claro, que es todos yo- tenemos todos. unos problemas más graves que otros, pero todos tenemos algo todos tenemos, como dice la procesión, Algo que nos la arrastre. procesión va por dentro, ¿no? Ajá. Pero el consejo y nosotros siempre lo hemos inculcado en la Es que iglesia, eso uno tiene que deberías- tener, primero que todo, la sinceridad de saber que tiene un problema. Primero, sea sincero y reconozca que tiene un problema. Después tiene que tener la humildad de pedir ayuda, ¿cierto? Y después de eso, usted sea obediente a aquel que le va a ayudar, porque a veces la gente reconoce que tiene un problema, pide la ayuda, y cuando uno le dice lo que tiene que hacer, la gente no obedece. ¿Por qué? Porque no le gustan
obedecer o hacer lo que uno considera que es lo mejor, ¿no? Y ahí está el ejemplo allá de Jericó. ¿Te acuerdas cuando la gente tenía un problema en Jericó porque la ciudad era lindísima, pero tenían unas aguas amargas? Ellos tuvieron la sinceridad de reconocer que había un problema, la humildad de pedirle ayuda a Eliseo y hicieron tal cual como Eliseo les dijo, hagan esto, traigan una vasija, sal y listo, se arregló el problema. Entonces, sí, a veces puede haber insensibilidad de la gente y todo eso, pero también hay gente que se refugia, se aísla en sus problemas. Mire, entonces no se aísle en sus problemas, enfréntelos y si necesita apoyo, pues apóyese de gente, ¿se me entiende? Porque para eso gente Dios nos buena, ha hecho. Gente que tenga. Y eso sí, sepa quién, ¿no? Entonces les está diciendo que hay cosas que nos llevan a esa soledad que es peligrosa, que es primero no aceptar un error, una equivocación, ese miedo a enfrentar un problema. Y lo otro es, mire, simplemente por una decisión personal. La gente, por ejemplo, lo que le pasó a Pedro, ¿no? Pedro fue y se metió allá a la cueva de los enemigos y todo eso, y entonces llegó un momento en que se sintió solo, porque se le vino todo el mundo encima y todo el mundo comenzó a acosarlo y todo eso, ¿no? Pero ¿por qué? Porque él decidió ir solo. ¿Por qué no dijeron, bueno, vámonos todos para allá, a ver, por lo menos a los 12 allí, si nos hacen algo, pues algo hacemos? Pero no, él decidió ir solo, y entonces hay mucha gente que decide, lo que estamos hablando ahorita, luchar en solitario, ¿no? O sea, eso de la época, es que ni el llanero solitario andaba solo, él andaba con toro, ¿sí o no? Entonces hay mucha gente que decide luchar en solitario confiando en sus propias fuerzas. Entonces, ¿para qué? No hay necesidad. O sea, apoyémonos en la familia de la fe y todo ese asunto. Eso sí, como dice Milena, no se le puede abrir el corazón a cualquiera, usted tiene que ser selectivo en quién se apoya, ¿no? Entonces, esas son algunas de las razones que nos pueden llevar a esa soledad. Ahora, ¿qué es lo que uno no debería hacer, mire? Pero antes de pasar ahí, no sé si tenemos saludos. Sí, saludos hay, pastor. ¿Podemos? Sí, metámonos ahí antes de ir a esa parte de qué es lo que no debería uno hacer en esos cuadros de soledad, ¿no? Así es. Bueno, aquí está Esmeralda desde Colombia. Un abrazo, Esmeralda, que el Señor te bendiga mucho. Dice que está en los llanos de Colombia. Un abrazo, feliz noche. Marisol, buenas noches, pastores, Dios los bendiga siempre por edificarnos. Saludos, Marisol, un abrazo. Katia y Miguel están ahí, buenas noches, saludos desde Cartago, un abrazo. Ahí está Paola y Braulio, buenas noches, pastores, bendiciones, gracias por todas las enseñanzas. Desde Capelláes, Cartago están ellos, un abrazo para ustedes y sus hijos. Alberto y Cecilia y Elizabeth. Buenas noches, pastores. Saludos, bendiciones aquí desde San Blas de Cartago. Un abrazo. Floribet Espinosa está también ahí en Cartago. Muchas bendiciones para ti y para Kevin y tu mami. Muchas bendiciones. Aquí también está Rosita. Ella está en San José, está en sintonía. Un abrazo, Rosita. Erika, Atillo Centro. Gracias, pastores, por su enseñanza. Buenas noches. Gracias, Erika. Janet Valencia también está en San José. Buenas noches, pastores, en sintonía. Marco López está allí. Hola, Marquito, desde Tres Ríos con mi familia, escuchándolo, Steyrol y Marielitos. Diego dice CR Puerto Jiménez. Saludos de Playa Puerto Jiménez. Debe ser linda esa playa. Bendiciones, gracias por sus buenos consejos. Diego, un abrazo a la distancia. Que el Señor te bendiga y que disfrute. Marina Ramos, hola, pastores, muy buenas noches. Bendiciones desde Atillo Centro. Marina es la hija de Erika. Y aquí está siempre Oscar. Buenas noches desde Heredia. En Lotes de Peralta, hola, dice que buenas noches, que el Señor lo bendiga, Oscar, muchas bendiciones a usted. Y ahí tenemos el chat que es 60651059, pastor. Bueno, un saludo para todos allá y si en Colombia están escuchando, un abrazo para todos allá en Colombia. Estamos hablando, por si alguien se acaba de unir de sintonía, estamos hablando del tema de la soledad, ¿no? Así es. Y le habíamos puesto ese título de que la soledad es mala consejera, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de que en una sociedad como la que vivimos ahorita es algo muy común, ¿no? Por la tecnología, ya la gente tiende a aislarse. Pero bueno, estamos hablando de que la soledad, pues la definición es esa carencia voluntaria o involuntaria de compañía, pero que si uno es una persona que ha nacido de nuevo, le ha entregado su vida al Señor, pues uno debe tener la plena confianza de que uno no va a estar nunca solo, ¿no? Va más bien tener la posibilidad de disfrutar de esa intimidad con el Señor. Pero como somos seres relacionales, siempre uno tiene esa necesidad de relacionarse con la gente, de comunicarse, de hablar, de expresarse. Y además, acuérdate cuando el Señor
ahora que el Señor le está dando las gracias a la gente y le decía, bueno, gracias a ustedes porque pues yo tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y fueron a verme, estuve preso y me visitaron. Y la gente decía, pero Señor, ¿cuándo hicimos todo eso? Le decía, cada vez que se lo hacen a uno de los míos, a mí me lo hacen. Entonces, el relacionarse con la gente nos permite hacer visible ese amor que decimos que tenemos por el Señor, ¿no? Es una manera de hacerlo visible, ¿no? Entonces, el Señor siempre se lo dijo a todos sus siervos, básicamente, no se preocupen que yo estaré con ustedes. La soledad tiene su propósito, obviamente, en medio de esa intimidad con el Señor, que el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Hay formas de llegar ahí, y que hay una soledad, estábamos hablando de que es peligrosa, porque es así, si uno no la maneja bien, personal. Lo aparta uno de Dios, que es cuando uno se niega a aceptar una equivocación, un error, uno tiende básicamente como a aislarse, cuando tiene uno ese miedo de enfrentar algún problema también, o cuando uno decide pelear en solitario, ¿no? Y les está diciendo que no es necesario realmente, porque para eso el Señor nos ha hecho, o nos ha hecho miembros de una congregación o miembros de un cuerpo. Cada miembro tiene sus funciones, cada miembro es importante y cada miembro aporta, ¿no? Entonces, lo importante es que se apoyen unos a otros y que los fuertes puedan llevar las cargas de los débiles. Y armas también, ¿no? espirituales, ¿no, pastor? Así es. Así es. Entonces, vamos a entrar en esto de qué es lo que uno no debería hacer, Uh-huh. qué es lo que uno no debería hacer, digamos, en momentos de soledad. Una de ellas, ¿sabe? Antes de entrar allí, pastor, cuando nombras todas estas propósitos, recomendaciones y todo, que a veces uno se pregunta que a veces puede ser problemas que tenga uno en su cuerpo, deficiencia de hormonas, alguna condición especial, algún gen que la persona se aísle, ¿sí me entiende? Por enfermedad, ¿sí me entiende? Que también puede ser. Puede ser, mire, pero de todas formas, acuérdate que digamos, el Señor, o sea, no es que el Señor dijo, bueno, lo voy a hacer aquí, no, a todos nos ha hecho con esa necesidad de relacionarnos. Ajá. Lo que pasa es que hay algunas cosas que también el entorno mismo nos lleva a eso, el tipo, lo que hablábamos hoy en la iglesia, la personalidad, el temperamento, el carácter. Sí. No todos tenemos el mismo ánimo de estarnos relacionando, así acá, pero aunque a uno le guste estar solo y todo eso, hasta en lo laboral, mire, en lo secular, uno necesita. O sea, si tú produces algo, tú necesitas a quién vendérselo. Entonces tienes que relacionarte, ¿me entiendes? Si tú te preparas o te formas en una profesión, para tú desempeñarla necesitas que tus servicios te los compre alguien, ¿no? Entonces siempre hay esa necesidad de relacionarse en algo, y yo comprendo decir, sí, pastor, pero es que relacionarse, pero ya entrar en una relación íntima, no estamos hablando de eso como tal, ¿no? Ya uno entrar en una relación ya más personal y todo eso, ya uno tiene que ser muy selectivo en eso, ¿no? Pero bueno, y ahorita vamos a ver vamos a ver primero qué es lo que no se debería hacer y más adelante qué es lo que sí se debería hacer, ¿no? ¿Qué es lo que uno no debería hacer? Mire, si uno está experimentando un cuadro de soledad, digamos así, lo primero uno no debería desesperarse, ¿no? O sea, y acuérdate que lo que es desesperar es cuando uno pierde la esperanza, ¿no? Porque esperar es tener esperanza, desesperar es perder la esperanza, o sea, dejar de esperar. Ya cuando uno siente que ya no vale la pena y se desanima, y esos momentos de desesperanza los pueden llevar a uno a tomar decisiones bajo presión que al final van a salir mal, ¿no? Porque al final las decisiones las va a tomar uno por sentimientos y por emoción, ¿no? Uh-huh. O sea, se va a dejar uno influenciar por esos sentimientos. Entonces, por eso lo primero es no se desespere, básicamente. ¿Cuántas personas, mire, en un momento de desesperación por estos cuadros de soledad no los ha llevado a tomar decisiones fatales, por ejemplo, en cuanto a un matrimonio? O sea, escoger una novia que no debería ser, o meterse en un trabajo que al final, en vez de ser una bendición, es una maldición como tal, o rodearse de compañías que nada que ver, ¿no? Precisamente por el desespero de estar solos, ¿no? O sea, de no manejar esos cuadros de soledad, ¿no? Por ejemplo, Elías, que estábamos hablando ahorita, que él se aisló huyendo de Jezabel. Él en medio de esa desesperación que tenía, porque se sintió acorralado miedo. ¿Sabes qué le pidió él a Dios? Sí, que lo matara, que le quitara la vida, ¿no? Entonces, miren las decisiones que lo puede llevar a uno cuando uno se desespera, ¿no? Cuando uno se desespera, puede tomar decisiones que después va a lamentar, ¿no? O sea, en el caso de Elías le decía al Señor, quítame la vida, ¿no? Desesperado. Bueno, ya sabemos lo que hizo Judas. Sí. Judas tomó una decisión trágica para él, se ahorcó, y ya sabemos lo que hizo Pedro también, ¿no?
Pedro en medio de ese acoso por estar solo ahí se desesperó y terminó negando al Señor. Y sabes que no solamente lo negó, sino que hasta maldiciones echó, ¿no? El buen Pedro. Hay Y soluciones para todos los sabemos, ¿no? problemas, pastor. Entonces, no se desespere, dice la palabra en Proverbios 19:2, dice, el alma sin ciencia no es buena, ¿me entiende? Y aquel que se apresura con los pies, peca, ¿no? Entonces, no se desespere, eso es lo primero, mantenga la calma, mantenga la confianza. Hay solución. Pero lo que pasa es que son situaciones que hay que saberlas manejar, ¿no? Entonces, si usted no la maneja, usted se va a desesperar. Ahora, algo que no debe hacer, que tú mencionabas ahora, es no se deprima. Sí. No se deprima, no se ponga melancólica, mirando el álbum de los recuerdos, prisionero del pasado, o cayendo a veces en situaciones de lo que pudo haber sido y no fue. Es que si yo hubiera hecho esto, que yo no sé qué, es que yo... Ahora, es que yo tengo, no sé, yo tengo tantos años y no he hecho nada. No, o sea, pues si usted dice, yo tengo X años y no he hecho nada, pues entonces... haga como le decía el Señor al pueblo cuando Jeremías le decía, ¡hey! Hagan un alto en el camino. Sí. Miren la senda por la que están transitando y miren atrás lo que han hecho y no han hecho y entonces busquen lo bueno que sea rescatable y caminen por ahí. Si no, hagan como Pablo, yo ya dejo atrás todo, yo sigo hacia adelante, ¿no? Entonces, no viva prisionero del pasado, porque acuerde que la depresión es cuando uno está prisionero del pasado, ¿no? La ansiedad es cuando uno está prisionero del futuro. Entonces, deje de estarse deprimiendo por esas cosas, básicamente ahí, como le decía lo que decía Pablo, una cosa algo, ciertamente me extiendo hacia lo que está adelante, ¿no? Entonces, la depresión es todo un tema, ¿no? Un día esto lo tocamos aquí otra vez, que ya habíamos hablado de eso, creo. La depresión, que es algo a lo que la gente le tiene terror. La depresión puede ser una bendición si usted la ve como Dios la ve, ¿no? O sea, porque cuando usted cae en un cuadro de depresión, eso quiere decir que hay algo en su vida que no está caminando bien, que necesita arreglo, que necesita solución. ¿Me entiende? Eso es como la fiebre en el cuerpo. Cuando uno le da fiebre, bendito, gracias a Dios por la fiebre. ¿Cómo, pastor? ¿A usted le gusta que le dé fiebre? Pues gracias a Dios que si hay una infección en mi cuerpo, esa infección se hace visible por medio de la fiebre, ¿me entiendes? Yo puedo sentir que tengo calentura en el cuerpo, entonces tengo que hacer algo, tengo que tomar algún antibiótico, tengo que ir al médico, tengo que hacer algo. Pero gracias a Dios que le da a uno fiebre. Entonces, gracias a Dios que existe la depresión, porque cuando una persona se deprime es porque hay algo en su vida que no está bien, que tiene que trabajar, que tiene que solucionar. Lo que tiene que hacer usted es busque la raíz del problema y atáquelo, ¿no? Entonces, la depresión no es un problema, el problema es cuánto tiempo va a durar usted en depresión. El Señor se deprimió, mire. Sí, fue un cuadro de depresión fuerte, de tensión, de estrés, sudaba gotas de sangre y todo eso. ¿Pero cuánto le duró? Pues mientras estuvo ahí, ya después él en comunión con el Señor y en intimidad. Salió adelante, ¿no? Entonces, no se desespere, no se deprima, y otra cosa es, no se abandone, ¿no? Porque hay gente que está en esos cuadros de depresión y la tristeza los lleva a abandonarse y se descuidan su presentación personal, ¿no? Qué lástima. Recuerde que el cuerpo es templo del Espíritu, entonces no se abandone, no cuide su cuerpito y todo ese asunto, mantenga su presentación personal y todo eso. Entonces, son algunos ejemplos de cosas que no se deberían hacer, mire. Ellos te dirán, pastor, ¿y entonces qué es lo que se debería hacer? Bueno, hay varias cosas, pero recuerde que estos consejos, ¿para quién son? Para los hijos de Dios, para los que son de Dios, porque el que es de Dios, su palabra oye, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien no es de Dios y usted le va a dar estos consejos, pues obviamente la gente no los va a tomar. Pero bueno, lo primero que un consejo es, pues clame al Señor, ¿no? O sea, si usted está en una relación con Él y usted se siente triste porque no tiene gente alrededor, usted tiene que entender primeramente que usted no está solo, que usted tiene una relación con Él. Pero además a eso Él dice, clame a mí, ¿no? Salmo 86:7 dice, en el día de mi angustia, dice el salmista, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¿Me entiende? O sea, si usted tiene una relación con el Señor, abandona, pastor. Él no nos pida la guía abandona. del Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto. Si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios, que Él se la dará. Refúgiese en la palabra. Entienda que hay siervos de Dios que también pasaron por cuadros terribles, unas persecuciones tremendas, rechazo de su propio pueblo, de su gente, y aún así el Señor siempre estuvo con ellos, los levantó. Entonces, clame al Señor. Ahora, lo otro es, si usted no tiene una relación con Él, pues el consejo es arrepiéntase, ¿no? O sea, arrepiéntase y pídale perdón a Él.
Y si usted tiene una relación con Él y aún así, sabiendo que Él está con usted se siente triste porque la gente está ahí, también arrepiéntase, porque realmente no Sí, es para que uno no se vale sienta la pena. así, ¿no? O sea, Así es. Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino correcto, ¿no? ¿Entiende? Entonces, si usted siente que está en una relación con el Señor, pero usted se ha desviado un poquito de la senda porque comienza a sentir estos cuadros de soledad, porque no tiene gente alrededor, pues el Señor le enderezará su senda si usted clama a Él de corazón. Entonces, clame al Así Señor, es. arrepiéntase, si es que usted pues no le ha entregado su vida a Él, arrepiéntase para un nuevo nacimiento, y si ya tiene una relación con Él, arrepiéntase también, porque realmente no debería usted sentirse deprimido, triste, aislado, solo, porque recuerde que el Señor siempre va a estar con nosotros. Otro consejo es confíe en Él, confíe en el Señor, o sea, mantenga la confianza en Él. Segunda de Timoteo 4:16 dice la palabra, en mi primera defensa, mire lo que le contaba Pablo a Timoteo, ¿no? Y Pablo era una persona que antes de tener su encuentro personal con el Señor, él se rodeaba de gente de alta Alcurnia. de alta alcurnia, así era, Sí. él se crió, se formó ahí a los pies de Gamaliel con los Sí. fariseos, era muy respetado. Bueno, Un él honorable. menciona en la palabra todas las cosas de las cuales él podía jactarse, ¿no? Pero Pablo le está contando a Timoteo y le dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. O sea, como quien dice, me dejaron solo, sino que todos me desampararon, ¿no? No les sea tomado en cuenta. Él dice, está bien, tranquilo, los entiendo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas Así es. para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es un sentimiento cuando uno tiene confianza en el Señor. Este se fue, este otro se fue, este me abandonó. Pero bueno, el Señor siempre ha estado conmigo ahí, Él es el que estuvo a mi lado. Entonces confía en el Señor. Amén. Pero para usted confiar en el Señor, pues obviamente tiene que tener fe en Él, y para tener fe en Él tiene que conocerlo, ¿no? Y para conocerlo, pues tiene que buscarlo, ¿no? Y tiene que caminar con Él, ¿no? Uno nunca terminará de confiar en alguien que no conoce, ¿no? Entonces hay gente que dice que tiene fe en Dios y ni siquiera saben nada del Dios de la Biblia. Entonces es una fe, más que fe, eso es pura religiosidad, ¿no? Entonces clame a Dios, arrepiéntase, si se tiene que arrepentir, confíe en el Señor y desarrolle la paciencia, ¿no? O sea, esos momentos de que usted no tenga gente alrededor y todo eso, son momentos para desarrollarla, son tiempos muy buenos, tiempos perfectos para que usted Para no meditar, solamente pueda meditar. escuchar la voz del Señor, Ujú. medite y usted sepa cuál es la preciosa y santa voluntad del Señor, ¿no? Si usted pierde la paciencia, puede perder muchas cosas, ¿no? Si no, pregúntele a Moisés, Sí. que por un momento en que perdió la paciencia, pues se perdió la bendición de entrar a la tierra A prometida. la tierra prometida. Entonces desarrolla la paciencia. Y otro consejo muy importante, Mile, es hay que valorar la compañía, ¿no? O sea, hay personas que, vea, tal vez usted ha pasado por eso, hay gente que estaba al lado de uno y uno la ha despreciado. Sí. ¿Me entiende? La ha desechado. Y ya después como no tal, está, ya llora por ella. Exacto, hay gente que se ha maltratado, ¿no? Entonces Ajá. hay que valorar esas personas que en algún momento quisieron acercarse, quisieron ayudarte y tal vez por decisiones tú las has desechado. Y hay un ejemplo, mire, tremendo que le pasó a Pablo. Por ejemplo, en el libro de Hechos, dice la palabra así, dice, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, Así. volvamos a visitar a los hermanos en A todas las Marco. ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, decía él, ¿no? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, Ajá. al que tenía por sobrenombre Marcos. A Marco. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la hora. Sí. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entonces que se separaron, el uno por un lado y el otro por el otro, y Bernabé entonces se llevó a Marcos, el que no quiso Pablo, ¿no? Sí. Y navegó a Chipre y Pablo más bien escogió a Era Silas y se fue, ¿no? joven, Marco Entonces era eso pasó en joven. Hechos, ¿no? Sí. Más adelante, cuando Pablo le escribe a Timoteo, que se sintió solo, y Pablo le dice, procura venir a verme, porque Demas me ha desamparado, se ha ido allá, y entonces le dice, y tráeme contigo a Marcos, al que él Sí. desechó, ¿no? Sí. Y tráelo contigo porque me es útil. Entonces imagínate, era una persona que él no quiso que lo llevaran por varias razones. Entonces hay gente, vea, este ejemplo nos sirve, hay personas que han querido acercarse, que han querido ayudarnos, que han querido estar con nosotros, que uno las desecha o las maltrata, desprecia, las ¿sí? desprecia Las y después o se está menosprecia, lamentando y después se menosprecia. está lamentando uno de que Sí. uno no tiene a nadie. Entonces valore ese tipo de compañías, o sea, y pida perdón a aquellas personas que usted ha lastimado y todo eso, pero valore eso, ¿no? Y pasa mucho también muchas veces con la familia como tal, ¿no? Entonces,
Sí. Les decía que hay un versículo en el libro de Eclesiastés que dice que mejor son dos que uno, Sí. porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ahí del solo dice que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante, ¿no? Entonces, estar Sí. solos en momentos de crisis no es una buena decisión, no se deje atrapar ahí, o sea, busque gente, busque consejería de un buen amigo, personas que usted sepa que puede confiar, de un pastor, de un padre, bueno, Su hay mamá, personas que, sus que- padres hay personas que buenos, nos aman, sí, mire, y una persona que verdaderamente lo sus ame a padres. uno, nunca le dará un consejo que realmente Sí. sea para perjudicarlo a uno, ¿no? Ahora, Uno- usted podría decir, pastor, Ve, pero a mí me han ajá. enseñado que es mejor estar solo que mal acompañado. Bueno, sí es cierto, es mejor estar Según- solo que mal acompañado, pero según ¿sabe qué el es mejor? contexto. Sí. Sí, es mejor es estar solo que mal acompañado, pero ¿sabe qué es mejor? Ajá. Estar bien acompañado. Bien acompañado. Eso es lo mejor. Lo mejor es estar bien acompañado. Entonces, sea selectivo, no abra su corazón a cualquiera, o sea, pero rodéese de gente que realmente valga la pena, ¿no? Ahora, si usted después de habernos escuchado todo esto dice, no, pastor, yo no tengo ese problema, yo soy una persona que disfruto mi relación con el Señor, tengo personas a mi alrededor a las que quiero, que me quieren, Sí. me siento acompañado. A lo mejor si usted no tiene ese problema, dichoso, me alegro por usted y que ojalá siga así, pero eso no le exime, esté atento a su alrededor porque pueden haber personas a su alrededor que tengan ese tipo de problemas y en las cuales usted puede ayudarles, ¿no? O sea, hay muchas personas. Sí. Dice la palabra en Proverbios 17:17 que en todo tiempo ama al amigo. Así Y es como un es. hermano en tiempos de angustia. Entonces, esté atento a eso, ¿no? Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay que ser paciente con la gente, ¿no? O sea, no todos, o a veces pasa con los problemas, mire, a veces uno tiene un problema y dice, Sí. yo también tengo un problema, ¿cuál es tu problema? Y le dice, no, es que mi problema, como los jóvenes de ahora, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema de los jóvenes de ahora? Que es que el celular es muy lento. Sí, que el internet, el celular es muy lento. Le dice, ese es tu problema, no, hombre, yo estoy que pierdo mi casa en una hipoteca, eso sí es un problema. Le digo, sí, pero es que es el problema suyo, el problema mío es el celular. Pastor, Cada y uno tiene ahora, su por problema, ejemplo, como menospreciar nosotros los consejos de nuestros padres, como ya los vemos tan mayores, dicen, no, mi papá está equivocado, mi mamá, ¿qué es lo que...? Y despreciamos eso, ese consejo de nuestros padres, que ellos quieren lo mejor para nosotros, ellos Así no quieren es, nada así malo. es. Entonces, Sí. bueno, ya nos fue el tiempo. Un último Así consejo es que, bueno, hay que identificar los tiempos para poder disfrutarlos. Ujú. Ya sea que usted esté, si usted está en una relación con Dios, o sea, disfrute su intimidad con el Señor. Si usted tiene gente valiosa a su alrededor, disfrútelas también. Así es, Si valórela. no tiene gente a su alrededor, pues... Busque obviamente, ayuda. Sí, siempre tiene que haber alguien. Busque Ahorita veníamos pensando en ayuda. eso, que si habrá alguien que a uno realmente... Lo siempre, quiera. siempre habrá alguien que a uno lo quiera. Bueno, siempre habrá alguien que cierta estima por uno Sí. y bueno, aunque no sean muchos, porque realmente nunca vas a ser muchos, pero bueno, siempre va a haber algo, ¿no? Moisés se desesperó en el mar, ¿se acuerdas? Cuando él le iba a pasar el mar rojo y entonces clamó a Dios y Dios, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿Qué ¿qué es lo tienes que en la tiene? mano? Una vara, úsela, ¿no? Entonces hay cosas que Dios ha puesto en nuestras manos que tenemos que usarlas, ¿no? Entonces, parte de esas cosas que Dios nos ha dado es la posibilidad de tener esa privacidad con Él. Entonces, use esa privacidad porque, mire, si uno busca la privacidad con Dios, la compañía de la demás gente son añadiduras. Añadidura. O sea, busque primeramente el reino de Dios, disfrute de la demás privacidad viene con por Él añadidura. y lo demás, entre los que se cuenta, el rodearse de gente buena, son añadiduras que van a Así venir ahí, es. ¿no? Y nada más quería terminar con esta meditación en Eclesiastés 4:7 de una persona tan sabia como Salomón, que se rodeó de mucha gente y al final él llegó a una conclusión que decía que vanidad, todo es vanidad. Pero mira lo que escribe él en Vanidad de Eclesiastés. vanidades. En Eclesiastés 4:7 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Sí, Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene ni hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defrauda mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo, ¿no? Entonces hay mucha gente que solamente trabajan, y uno dice, bueno, pero ¿trabajan para qué? ¿Para ¿O qué? para quién? Mire? Ujú. Porque siempre hay cosas que a uno lo motivan, o motivaciones extras, decir, bueno, yo trabajo para que mis hijos, mi familia puedan disfrutar de algo, ¿no? Entonces, ahora no quiere decir que si usted está soltero, está solo, entonces dice, entonces voy a dejar de trabajar, no, pero siempre piense que va a haber alguien por el que usted pueda hacer algo, ¿no? Entonces, rodéese de gente valiosa. El Señor nos ha hecho con esa capacidad de poder expresarnos, de poder relacionarnos, entonces
El mismo Señor lo dijo, no es bueno que el hombre y la mujer esté solo, simplemente que sea selectivo a la hora de relacionarse. Así es. Y primeramente disfrute su privacidad con el Señor, lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo. Mire, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todas las personas que nos han escuchado. Y si usted se siente solo y todo eso, medite realmente si usted tiene o no tiene una relación con el Señor, porque lo más probable es que si usted no le ha entregado su vida al Señor, esa soledad que usted está sintiendo, por más que esté rodeado de gente, nadie se la va a llenar, ¿no? Solo el Señor le puede llenar ese vacío, nada más. Y ahí donde está usted puede decirle, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy he entendido realmente que por más que esté rodeado de gente, Señor, pues esta soledad que siento, nada la va a llenar, solamente el que yo pueda iniciar un caminar contigo, una relación contigo, Señor, con la confianza plena de que tú siempre estarás ahí, Señor. Siempre hasta el final de los tiempos, en la medida en que yo permanezca en ti, tú vas a permanecer en mí, Señor. Hoy lo he entendido, por eso arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, caminar contigo, Señor, y que los demás puedan ver en mí un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí escuchar este programa, porque lo empecé a escuchar sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, y amén. Se nos fue el tiempo. Así es, y mandar un saludo al joven Gallo que está ahí conectadito, que muy bueno el programa, a Maribella en Estados Unidos, y a cada uno de ustedes que se han conectado de la iglesia, un abrazo a la distancia, y esta semana sea de mucha bendición para cada uno. Recordarles que la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 está en Cartago Centro, costado norte de las Ruinas, Centro Comercial El Dorado. Ahí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Así es. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos apoyar. Recuerde, programa Sinceridad sale todos los domingos, 8 de la noche en la 105.9 en la FM Radio Urbano, la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, mire, sino al mundo entero. Hasta entonces. Un abrazo a César, un abrazo. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que podás darle a tu vida. El Pastor Tibor Mesaros te espera todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106. Estás escuchando Urbano 106.